Buenos días, señor director, profesor y queridos compañeros. Hoy voy a presentar los testimonios del 2019 y 2020 del Grupo A de Cuarto A de Secundaria. Comenzamos. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ella el anciano llora. El 20 de octubre de 2019 se realizan las elecciones presidenciales en todo el país. Por la noche se suspende el conteo de votos. Esto ocasiona manifestaciones y además conflictos entre bolivianos que apoyaban a diferentes partidos políticos, llevando consigo a la suspensión de clases y además al paro laboral. Después de 21 días de conflictos, Evo Morales Ayma renunció a su cargo, dejando a Yanine Áñez como nueva presidenta. Comenzamos así con los testimonios de algunos estudiantes que vivieron esta situación. Cuando yo me enteré de los conflictos, yo me encontraba en el colegio y al día siguiente no pude retornar ya que todo estaba bloqueado. Y yo me viví los conflictos de una manera presencial, ya que me puse de médico auxiliar y las primeras noches me la pasaba haciendo guardia y resguardando mi zona. La segunda noche fue una noche de caos, ya que vinieron varios golpistas y masistas a querer golpearnos. Y me acuerdo que estábamos defendiendo un puente para que no avancen al hospital de norte y al hospital que eran a 2 cuadras, y al módulo policial. Yo me acuerdo que era una lucha entre palos, golpes, entre personas, así por así decirlo. Yo me acuerdo que al día siguiente me encontraba totalmente golpeado, pero me sentía feliz ya que estaba vivo. A la semana todo volvió a la normalidad y retornamos a clases. Lamentablemente, este año hubo una crisis política en el país donde afectó a casi toda la población de Bolivia. Las clases fueron suspendidas por falta de transporte. Las calles, avenidas e incluso carreteras estaban bloqueadas por un grupo de personas. Recuerdo muy bien esos días donde solía salir a las 4 de la mañana rumbo a su trabajo de mi mamá, pero con miedos a ser sorprendido por un grupo de personas. Ya terminando el día nos tocaba retirarnos a nuestros hogares. La mayoría del tiempo la pasábamos caminando, ya que en esos tiempos era muy difícil encontrar un móvil. Los días pasaban y las cosas empeoraban. Ya por las noches, un grupo de personas se solían reunir por mi barrio para proteger las casas, coliseos o escuelas, por miedos a ser atacados por un grupo de personas llamados los motoqueros. 2019 pasó una catástrofe que nos dejó marcados a mí y a mi madre, porque en ese año hubo un fraude electoral masivo, con enfrentamientos muy sangrientos. En un día cualquiera, mi madre me llevaba al colegio y de pronto se escucharon disparos y un grupo de personas muy grande empezaron a lanzar piedras y granadas de gas a los autos. Y una de esas piedras golpeó mi brazo derecho, y mi madre casi se intoxica por el humo tóxico. Luego de eso salimos de allí y me llevaron al hospital, porque esa piedra me rompió un hueso del brazo muy importante. Pero afortunadamente salí adelante con el apoyo de mi familia y ya me estoy recuperando. Para el año 2019 hubo las elecciones donde hubo fraude electoral, donde todos los vecinos empezaron a bloquear las calles de diferentes departamentos. Me acuerdo bien que ese día nos soltaron más temprano del colegio y me puse a bloquear igual con mi papá. Cada vez que había un cabildo o algo nos uníamos. También me acuerdo que al principio daba miedo por los enfrentamientos que había, las muertes que decían en la tele. Me acuerdo que el 6 de noviembre justo era mi cumpleaños y bajé con mi mamá y justo llegaron las Bartolinas y empezaron a apedrearnos. Habían hombres vestidos de mujeres que lanzaban con ondas, estaban lanzando piedras. Ese día sí me dio miedo por el hecho de que nos hicieran algo. En el 2019 hubo un día en el cual nos dejaron ir más temprano del colegio, ya que nos anunciaron que se encontraban varios puntos de bloqueos en todas partes de la ciudad. Ese día me tuve que ir caminando a casa, ya que no me encontraba ningún transporte público que me llevara. Me acuerdo que en ese tiempo me tenía que quedar en casa unos días, ya que por mi barrio habían varios enfrentamientos, se escuchaban los petardos, o que se lanzaban con piedras y botellas. Hubo un tiempo en el cual me animé en esos días a salir e ir con mis amigos a ver cómo eran las cosas sobre los enfrentamientos.
Ni bien llegando al Prado, nos empezaron a corretear a todos y todos tuvimos que correr hacia atrás, ya que nos estaban lanzando con piedras y botellas. Ya por mi casa y por mi barrio igual se encontraban varios puntos de bloqueos y yo iba a ayudar seguidamente. Cuando los conflictos en Bolivia iniciaron y por cuestiones de seguridad, mi colegio suspendió todo tipo de actividad escolar y las clases, así que no pude asistir a clases por un muy buen tiempo, provocando que no aprendiera los temas básicos correctamente y que me traigan problemas ahora para aprenderlos, ya que estoy realmente atrasado en esos temas. Ese mismo año teníamos un viaje a Torotoro planeado, pero algunos padres de familia, por temor a que a sus hijos les pasara algo en el viaje o en Torotoro, por los conflictos de Bolivia, no pudieron asistir todos. Afortunadamente a los que sí fuimos no nos pasó nada y la pasamos muy bien. Testimonio 2019. Empezaron los conflictos por fraude electoral en Bolivia y por motivos de seguridad los estudiantes suspendieron las clases por una semana. Y pues yo la verdad me puse feliz porque una semana sin clases. Pero esa semana se fue alargando meses al llegar al cabo a más de un año. Y pues ya estar en casa sin salir o hacer nada se volvía ya aburrido. Las únicas personas que salían a comprar eran mi mamá o mi hermano, uno de los dos, a comprar algo que necesitábamos, como verdura, papel, algo. Y las únicas veces que yo salía, me acuerdo que solo fue para ir a la tienda a comprar refresco o alguna chuchería que yo quería. En 2019 ocurrieron los conflictos por un fraude electoral. Para mí este año fue bastante preocupante, ya que mi casa se ubica en una zona bastante crítica de donde ocurrieron los conflictos más graves. Durante esta época también mi familia tuvo una pequeña crisis económica. No fue tan grave, pero nos ayudaron bastante los bonos que repartió el gobierno durante esta etapa. Mi familia en otro lado del país nos iba informando lo que sucedía para tener precaución respecto a las cosas y nos decían que nos quedemos en nuestra casa. Cuando acabaron los conflictos fue bastante bueno para nosotros, ya que no teníamos fuentes estables económicas, porque mis padres trabajan en lo que ganan del día, y poder volver al trabajo sin los bloqueos fue bastante bueno. Y yo recuerdo que en esos momentos me encontraba en la escuela y estaba un poco nervioso porque nos soltaron antes y cuando iba camino a casa no había movilidad y no sabía cómo llegar. Decidí irme a pie y llegué entre 2 o 3 horas cuando vi la primera movilidad. Luego a las siguientes 2 semanas se dificultó mucho las clases en mi colegio porque no pasábamos clases, había días que nos soltaban muy antes y así, y había días que no había movilidad y llegaba tarde a mi casa. Luego, pues, una semana después estaba entre el Ayacucho y Jordán esperando mi movilidad. Vi a mucha gente amontonada en ahí, que era gente de pollera y era muy humilde, no me hicieron nada. Yo fui a pasar ahí por curiosidad y me vieron, no me hicieron nada y estaba todo normal. Las pocas semanas yo estaba, ya supuestamente se había acabado todos los conflictos, pero seguía habiendo manifestaciones en algunas partes de mi zona por miedo. El día de las elecciones se suspendió el conteo de votos en la noche mientras yo veía la televisión, lo cual no me preocupó mucho, pero empezaron a lanzar petardos las personas que estaban alrededor de mi casa. Las siguientes, las manifestaciones eran más numerosas en toda la ciudad. El día martes, cuando regresaba a mi casa del colegio, vi que todas las calles estaban vacías y no había transporte público. Tuve que regresar a mi casa a pie, caminando. Aproximadamente fueron 10 kilómetros y llegué a mi casa a las 4 de la tarde, lo que preocupó mucho a mis padres y yo también me sentía un poco estresada con todos los conflictos que veía en la televisión entre bolivianos de diferentes partidos políticos. Sobre los bloqueos, yo recuerdo que cerca de mi casa había muchos puntos de bloqueo, entonces siempre se escuchaban petardos y demás. Yo en ese tiempo tampoco hacía mucho, ya que siempre estaba en mi casa, ya que por mi casa era un tanto peligroso salir porque siempre habían enfrentamientos y demás. Entonces era muy peligroso salir por mi casa, yo no salía mucho, estaba en mi casa y así. Lo que yo recuerdo era cuando estuve en el colegio y nos convocaron a una reunión a todo el colegio, en la cual nos han dicho que habían bloqueos de varias comunidades y nos soltaban temprano y en la cual
Yo veía, también cuando llegaba a mi casa, veía cómo llegaban los motoqueros y los vecinos se reunían para no permitirles el paso, porque hubo un golpe de estado y un fraude electoral, a lo que yo recuerdo. Las elecciones presidenciales 2019. Después de las elecciones presidenciales ocurrieron muchas cosas, las cuales fueron los bloqueos, las marchas y los enfrentamientos entre los bolivianos, que ocasionaron heridos y algunos muertos. En esos 21 días yo me quedé con mis hermanos en casa, porque mis papás no estaban, y entonces ayudé a mi hermano con el negocio familiar que tenemos, hasta que poco a poco las cosas fueron mejorando. Era un día normal como cualquiera en el colegio, cuando de pronto vino la secretaria a informarnos que el día de hoy saldríamos temprano. Todos nos preguntábamos el por qué. Ese día vino a recogerme mi mamá y con mucha curiosidad le pregunté si algo pasaba y me dijo que había enfrentamientos y que tendríamos que caminar mucho hasta llegar a mi casa. Ese día caminamos un montón, pero lo logramos. Desde ese momento se suspendieron las clases y empezaron los enfrentamientos y bloqueos, donde hubo muchos muertos y heridos. Esa misma noche en mi casa hicieron una vigilia para vigilar que no hubiera enfrentamientos. Y cuando por fin el presidente Evo Morales renunció, todos pudimos volver al colegio como antes y todo se normalizó. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre los conflictos sociales que hubo en Bolivia. El 28 de octubre iniciaron los bloqueos a causa de las elecciones generales. Durante ese periodo hubo enfrentamientos entre bolivianos. La verdad fueron días difíciles y de preocupación para mi familia, ya que no permitían el paso de alimentos a los departamentos. Hubo corte de luz en la zona donde yo vivía. Durante esas duras semanas de bloqueos, los motoqueros amedrentaron varios lugares. Todos los vecinos tuvieron que salir a las calles para proteger sus hogares. La desesperación aumentaba cada día más en mi familia, porque no podían trabajar y solamente pedíamos a Dios que haya una pronta solución para nuestro país. Acusaron al presidente Evo Morales por hacer fraude en las elecciones generales, y eso trajo problemas políticos. Ese día yo estaba pasando clases normal, hasta que nos pidiéramos que nos fuéramos a nuestra casa. Al momento de ir a nuestras casas no había transporte. La verdad es que yo me fui desde el colegio hasta Sacaba, donde está mi casa, a pie. Llegué a mi casa y descansé. Todos los días la pasé mal porque al momento de ver la televisión se veían muchos enfrentamientos y peleas. Yo la verdad no hice nada y descansé y lo tomé como vacaciones, esperando que podamos volver al colegio, ya que por estos problemas políticos no podíamos. Y así pasé mi año, gracias. El pasado año 2019, por el mes de octubre, hubo elecciones presidenciales, lo cual opositores no contentos con los resultados dijeron que era un fraude electoral y así empezaron a bloquear todas las calles de los 9 departamentos. En ese entonces yo estaba en clases y quise ir hacia mi casa, pero era más dificultoso, ya que había varios bloqueos y poco transporte. Entonces tuve que caminar todo ese recorrido, como 7 kilómetros creo que era. Mientras los días pasaban, se hicieron los bloqueos más contundentes y así ya ni transportes había. Mientras yo estando en casa, lo único que podía hacer era ver las noticias y veía que hubo varios conflictos entre bolivianos. Empezaron a pelear y todas esas cosas. Tiempo después, Evo Morales presentó su renuncia y así todos los opositores que bloquearon se fueron dispersando, yéndose de los puntos de bloqueos y así liberando las calles